Brahmacharya Varyaya Vanashpada Samurtaye Guru Sevaika Nistaya Vaishnavanam Priyayacha Patitanam Samudarta Bhavapurnano Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikandrupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prayam Paribrajakan Nirdiste Rasayaraya Hridayitaya Kunyeva Santan Muda Srimatam Pranatwasmi Bhakti Hridayam Bhaktiavanakyam Gurum Vanchakalpatarubhya cha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este intento de Harikata, de glorificar a la Suprema Personalidad de Dios, a sus devotos y a sus divinos lilas. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción. Estudiamos la ola correspondiente al Sadhana Bhakti, al Bhakti en la práctica, y estamos dando todo el tatua para practicar Bhakti, para que después Srila Rupa Goswami nos hable sobre las 64 ramas del servicio devocional. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el texto número 31. Panchamestri Sukoktau Yo Dustyayan Kshitim Sutta Swayanartha Taram Partyam Sriyam Sura Varai Sadayavalokam Naicham Nripastat Uchitam Mahatam Madhudvit Sevanurakta Manasam Abhavo Api Falgu. El quinto canto del Srimad Bhagavatam, Sri Sukadeva Goswami, dirigiéndose al rey Parikshit Maharaj, dice: Oh rey, considera el caso de Sri Bharat Maharaj. Entonces acá, en el quinto canto, se está hablando de la historia de Bharat Maharaj, el querido y destacado hijo de el señor Sri Rishabdev. Él abandonó todo lo que para los demás es difícil de abandonar: el reino, la esposa y la familia. Y pues no cualquier reino. Él fue nombrado el emperador del mundo e incluso fue tan glorioso como rey que después de su reinado todo el planeta Tierra fue conocido como Bharat Varsa. Entonces realmente a los hindúes les dicen hindúes y dicen ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque el nombre real del el país en el cual ellos viven es Bharat Varsa, por la gloria de Bharat Maharaj Ki Jai. Simplemente pues los persas no podían pronunciar bien la palabra Sindhu, que es uno de los ríos sagrados. Cuando hacemos la invocación de los ríos sagrados para purificarnos con el agua del Patran, cantamos el mantra Gangecha, Yamune Chaiva, Godavari, Saraswati, Sindhu, Kaveri. Entonces ahí está el Sindhu, es uno de los 7 ríos sagrados, pero ellos no podían pronunciar bien Sindhu, entonces decían Hindu. Y después entonces se desarrolló la palabra hindú, y ahí entonces conocemos a la India como India. Pero realmente el nombre de la India es Bharat Varsa, debido al reinado de Bharat Maharaj. Entonces él era el rey de todo el universo en ese momento. ¿Por qué? Porque al principio había solo una isla, y esa isla después se dividió en 7 islas que son los diferentes continentes. Al principio existía la Pangea y después se dividió en los diferentes continentes. Entonces en ese momento no habían divisiones y había un emperador que era el emperador del mundo. ¿Cómo funcionaba esto? Alguien, digámoslo, lo coronaban como el emperador del mundo, y entonces él enviaba 4 caballos en cada una de las direcciones con la bandera del reino. Y si nadie se atrevía a quitarle la bandera al caballo y el caballo era devuelto al reino, significaba que lo aceptaban como rey. Y si alguien le quitaba la bandera al caballo, significaba guerra contra ese reino porque no lo aceptaban como rey. Y después de que todos los reyes de todas las direcciones aceptaban a este emperador,
se hacía el sacrificio de Rajasuya Gyagya y se coronaba como el emperador del mundo. Entonces, Bharat Maharaj no era cualquier presidente de medio pelo como los que nos gobiernan en este momento, no, él era el emperador del mundo y además de eso era un gran devoto, tenía una gran familia y su opulencia era difícil de concebir incluso para los propios semidioses. Su opulencia era la envidia de los devas. Sin embargo, él abandonó todo por dedicarse a servir al señor Hari con Ananya Bhakti, con exclusividad en su servicio devocional. Era del todo natural que una gran personalidad como él fuese un gran devoto. Si pudo renunciar a todo fue porque se sentía atraído por la belleza, la opulencia, la fama, el conocimiento, la fuerza y la renunciación de la suprema personalidad de Dios. Entonces, en el Bhagavad Gita, el señor Krishna explica que por experimentar un gusto, un placer superior, fácilmente tú puedes dar la espalda a los placeres inferiores. Entonces, a pesar de que él tenía fama, belleza, un reino, opulencia que incluso era envidiada por los semidioses, él pudo abandonar todo eso fácilmente. ¿Por qué? Porque él se encontraba absorto en meditar en la fuerza, la fama, la belleza, la opulencia, el nombre, las actividades y los asociados de la Suprema Personalidad de Dios. En verdad, para aquellos cuyas mentes se sienten atraídas por el servicio amoroso del Señor Supremo, incluso moksha, la liberación, es considerado algo insignificante. Entonces, no es porque a Rupa Goswami Pad se le acabó el tema, que viene repitiendo ya en varios versos que para un Vaishnava puro la liberación es algo insignificante. No es que no, él no sabe qué más escribir, no. Si la Rupa Goswami era entre los Goswamis, considerado el líder de todos los Goswamis, sus escritos, su filosofía, el Rasa Vichar no tiene límite, no tiene comparación, pero cuando un Vaishnava vuelve a poner un punto y vuelve a poner un punto y vuelve a poner un punto, está haciendo énfasis, quiere decir que este punto es importante y que lo debemos entender. ¿Por qué? Porque si nosotros como Vaishnavas estamos buscando la liberación, en cierta manera nuestro archienemigo del impersonalismo se ha metido en nuestro propio rancho, se ha metido en nuestra propia casa. Entonces, tal vez al principio un devoto neófito, un kanista bhakta que todavía tiene muchos deseos materiales, un prakrita bhakta, desee muchas cosas materiales y desee la liberación. Pero cuando el devoto va avanzando, entonces él no va a desear la liberación, él va a desear complacer a la pareja divina, el servicio a la pareja divina. Y eso va a ser suficiente para él. Como explicábamos en el Chaitanya Charitamrita, se explica que para un Vaishnava la palabra Mukti equivale a la palabra Vishnu, servir al Señor Vishnu es estar liberados. Y como dice su divina gracia, Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, pero ¿por qué tienen tanta prisa de salir de este mundo material si el proceso en sí es tan agradable? Adorar la deidad es tan hermoso, hacer un vayan con los devotos es hermoso, compartir el prasad, la misericordia de Krishna, escuchar Harikatha de labios de un sadhu es tan deleitable para nuestro corazón. Entonces, ¿qué necesidad y qué deseo tenemos de correr, de querer salir de este mundo material? Eso todavía se considera una contaminación que nos permite desarrollar amor puro por Sri Radha Krishna. Y por esto, una y otra vez, Rupa Goswami Pad ha hecho énfasis en este punto, de que para un devoto que ha alcanzado el estado de Bhav, la liberación es algo insignificante. Moksha Laguta Krit. Sri Vidvanatha Chakravarti Thakur dice en su comentario que cuando Lakshmi Devi, complacida con Bharat Maharaj, le otorgó una inmensa riqueza, ella pensó, Bharat Maharaj es un verdadero devoto. Él no necesita someterse a las penitencias y dificultades de la vida ascética. Él no tiene ningún inconveniente en ocuparse en servicio del Señor Supremo mientras está en su vida familiar. Entonces, a veces, mis hermanos espirituales
se quejan y dicen, me toca muy duro para mantener mi vida, no consigo un buen trabajo, no tengo opulencia material, pero pues ningún devoto que yo conozca está muriendo de inanición, todos comen prasadam, la mayoría tienen un techo, tienen una familia, tienen un lugar donde vivir. Entonces uno puede decir, pues, ¿por qué pasan estas cosas? Si un devoto es tan querido para los devas, es tan querido para Krishna, es tan querido incluso para Srimati Lakshmi Devi. Entonces, allí lo que podemos pensar es que un devoto tiene que estar calificado, ¿sí? Para tener opulencia material y no desviarse de la práctica espiritual. Porque vemos que la mayoría de personas en este mundo material, cuando tienen dinero, opulencia, fama, belleza física, reputación, terminan con una camisa de fuerza. No todos, pero la mayoría de personas. Entonces, acá Lakshmi Devi, ella, como es nuestra madre, ya Nani, ella es la que nos nutre, la que nos mantiene, y en última instancia, pues ella es una expansión de Srimati Radharani, que es nuestra madre en el mundo espiritual. En una noche de danza de raza, Radharani no llegaba a la danza rasa y el señor Krishna estaba en una ansiedad impresionante. Porque generalmente pasa lo contrario, ¿no? Krishna, como es de comportamiento crooked, entonces se enreda por ahí entre a veces algunos pastizales, en algunos bosquecillos y llega un poco tarde a veces al encuentro. Pero Radharani, pues ella nunca falla, ella es perfecta en el servicio al Señor. Y ese día Radharani llegó tarde a la danza rasa y sin Radharani no hay raza, sin Radharani Krishna no va a experimentar éxtasis divino y estaba muy perturbado y todos estaban perturbados también, todas las Shakis, pues porque Radharani, sus familias, su ama, su señora, y de repente Radharani llegó tarde a la cita y además de esto tenía restos de arroz y de comida en sus manos. Y entonces el señor Krishna le dijo, oh, mi querida Swamini, yo estaba en un estado de ansiedad, yo pensé que no iba a haber danza rasa, todos estábamos muy tristes, muy abatidos. ¿Por qué tú has llegado tarde el día de hoy a nuestro encuentro que es lo más anhelado que tenemos durante todo el día? Todos, tanto el señor Krishna como las gopis, están esperando que llegue la danza rasa por la noche. Ese es su principal udípana o el principal estímulo que les permite ser mantenidos con vida. Y entonces allí Radharani le dijo, mira mi querido Krishna, a ti te queda fácil, porque tú eres el supremo atractivo. Entonces tú atraes a todas las entidades vivientes y todas son atraídas por ti y ya, esa es tu función. Pero a mí me toca mantener a todos los devotos, porque yo soy la madre de todos los devotos. Entonces, cuando yo me iba a venir y me estaba listando para venir a la danza rasa, llegaron unos sadhus a peregrinar a Sri Vrindavan Dham. Y en ese momento esos sadhus tenían hambre porque venían de viaje, llegaban a peregrinar, a tomar el polvo sagrado de Sri Brayadam y yo cociné con mis propias manos, hice un arroz, hice un sabji, hice unas preparaciones, los atendí, los serví, por eso todavía tengo rastros de comida y de condimentos en mis manos y tan pronto ellos quedaron complacidos, pude venir corriendo a la danza de raza. Entonces pensémoslo, nuestra madre, una madre y una madre tan pura y tan afectuosa como Srimati Radhika, como Lakshmi Devi, ellas nunca van a hacer algo en contra de nosotros. Entonces, si un devoto no tiene el adicar para tener dinero y utilizarlo en el servicio a Krishna, Lakshmi Devi no le va a dar dinero. ¿Por qué? Porque si ella le da eso, generalmente él se va a desviar de la práctica del servicio devocional. Porque es más fácil tener una vida simple sin tener tanto dinero. Ahora, Bhaktivinoda Thakur en el Chaitanya Siksambrita le explica, puede que un devoto tenga facilidades materiales, no tengan que estar luchando todo el tiempo para ganar la subsistencia. Y así, pues, él puede dedicarse al Vayan, si es un devoto establecido ya. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que un devoto tenga opulencia material, él siempre debe llevar una vida frugal y no envolverse en vicios,
porque de lo contrario, él va a destruir su práctica espiritual. Y esa fue también la instrucción que le dio el señor Chaitanya a Raghunath Das Goswami, quien es el más renunciado entre todos los renunciados. Y él le dijo, no vistas con ropa muy suntuosa, no comas comidas muy deliciosas, muy exquisitas, con materiales muy costosos, ¿sí? Y no te asocies con personas que sean muy ricas, muy opulentas, porque eso puede afectar tu práctica de vayan. Entonces, esos son criterios que nos dan los sadhus para saber cómo comportarnos dentro de esta existencia material y para que cuando lleguen ciertas pruebas podamos sortearlas apropiadamente para poder avanzar en el sendero del amor puro por Dios. Entonces acá Lasmi Devi dijo, Bharat Maharaj es tan avanzado, tiene tanto amor, es tan gran devoto, que él no tiene problema en tener mucha opulencia porque eso no va a perturbar su práctica del vayan. Y por lo tanto, lo bendijo con toda la opulencia. Sin embargo, un verdadero devoto no tiene la capacidad, sin embargo, ella pensó, un verdadero devoto tiene la capacidad de abandonar todo por el servicio del Señor y no quiere nada en recompensa por su servicio excepto bhakti en sí mismo. Después de que un devoto tenga toda la opulencia del mundo, eso no va a perturbar su vayan. Puede que un devoto no tenga nada de opulencia y sea pobre, humilde, y eso tampoco va a perturbar su vayan. Pero una persona neófita en el proceso, si es muy pobre, entonces eso va a perturbar su vayan. Si tiene mucho dinero, eso va a perturbar su vayan. Por eso, Rupa Goswami ha explicado en el Sri Upadeshamrita, él ha dicho Atyahara. Él ha dicho, no es bueno comer más de lo necesario, pero tampoco es bueno comer menos de lo requerido. No es bueno dormir más de lo necesario, pero tampoco es dormir menos de lo requerido. No es bueno tener más dinero del requerido, pero tampoco es bueno tener menos dinero de lo requerido. Eso es una consideración importante para el devoto en la etapa neófita. Pero un devoto en la etapa súper avanzada, él no tiene en cuenta ninguna consideración mundana. Incluso ni siquiera está, no es mandatorio para él el tener que seguir reglas y regulaciones de las escrituras. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de Pundarika Vidyanidhi, quien apareció vestido de seda, fumando pipa en un gran sofá, y así pues confundió la mente de Gadadhar Pandit. Pero después de eso, cuando empezaron a recitar versos muy confidenciales de la pareja divina, él empezó a rodar en éxtasis por el piso y a manifestar hasta Shalvikabhav. Y ahí Gadadhar Pandit dijo, wow, él no es cualquiera, él es un gran devoto, él es un Rasik Bhakt. Y por eso tomó después refugio en sus pies. Entonces no podemos juzgar a las grandes personalidades por la situación externa. Pero nosotros como practicantes neófitos sí tenemos que seguir apropiadamente el sadhana, la conducta de un Vaishnava, para que nuestro vayan sea exitoso. Si adoramos de cualquier manera, hacemos el vayan de cualquier manera, nos relacionamos de cualquier manera, comemos cualquier cosa, eso no va a ser favorable para nuestra práctica espiritual. De igual manera, para este tipo de devotos, quienes están dispuestos a renunciar a cualquier tipo de opulencia material, la liberación es un logro insignificante, algo. Sejiva Goswami explica en su comentario que acá pues está hablando de Bharat Maharaj, el hijo del señor Rishabdev, quien es considerado un descenso divino de la suprema personalidad de Dios. Bharat Maharaj fue el emperador del mundo entero. Él ejecutó diversas ceremonias rituales, diversos yagyas que se describen en los Vedas, y satisfizo al Señor Supremo adorándole de distintas maneras. A su debido tiempo, abandonó el hogar y estableció su residencia en Haridwar. Entonces, Hari, el señor Hari, Dwar, puerta, Haridwar. Entonces, la puerta por la cual el señor Hari entra al acceso al mundo material. Entonces, uno empieza a subir desde Delhi, después
llega a Haridwar y de ahí después uno viaja hacia Rishikesh y después uno podría ir 7 días más de camino y llegar a Kedarnath. Entonces ese es el camino que ha seguido, la ruta que siguen los ascetas hasta llegar al lugar de las nieves perpetuas y allí practicar la meditación para entrar en Samadhi. Podemos estudiar en el Mahabharata que al final todos los Pándavas renunciaron y después se fueron a los Himalayas a alcanzar la emancipación, la liberación. En Haridwar, Bharat Maharaj pasó sus días ocupado en actividades devocionales. Cumpliendo la orden de su padre, el señor Rishabhadev, Bharat Maharaj se casó con Panchayani, la hija de Vishvarupa. Luego gobernó pacíficamente el mundo entero. Anteriormente este planeta recibía el nombre de Ayanabha, pero después del reinado de Bharat Maharaj pasó a llamarse Bharat Varsa. Bharat Maharaj engendró 5 hijos en el vientre de Panchayani, cuyos nombres fueron Sumati, Rastrabhrita, Sudarsana, Avarana, Dhumraketu. Bharat Maharaj era muy estricto en la práctica de los principios religiosos y en seguir los pasos de su padre. Por esta razón tuvo mucho éxito en el gobierno de sus súbditos. Personalmente se encontraba muy satisfecho y debido a que había ejecutado diversos yagyas para satisfacer al Señor Supremo, estaba en paz. Con la mente libre de perturbaciones, fue dedicando cada vez más tiempo a las actividades de devoción al Señor Vasudev. Entonces, eso es la inteligencia espiritual. Cómo gradualmente minimizo el tiempo que dedico a mis actividades materiales y puedo incrementar la calidad de mi práctica espiritual. Gradualmente, sensatamente. Bharat Maharaj era competente en la comprensión de los principios expuestos por las personas santas como Narada y siguió los pasos de los sabios. Además, mantenía al señor Vasudev constantemente en el trono de su corazón. Tras completar sus deberes reales, dividió el reino entre sus 5 hijos y abandonó el hogar para partir a Pulaha Ashram, el lugar donde residía el sabio Pulaha Rishi. Allí se alimentaba de verduras y frutas silvestres y adoraba al señor Vasudev con todo lo que tenía a su disposición. De este modo, su devoción por Vasudev Sri Krishna fue aumentando gradualmente y de modo natural adquirió una mayor comprensión de la vida divina. Debido a su muy elevada posición espiritual, a veces en su cuerpo se manifestaban Ashta Shadvika Bhav, canto con llanto extático, temblor en el cuerpo, diferentes signos del amor puro por Dios. Entonces ahí se explica cómo Bharat Maharaj perfeccionó su práctica hasta la etapa de el Bhav, volverse un Bhavuka, alguien que experimenta Bhav, y una emoción estática muy profunda por el Señor. Texto número 32. Shastesi Britoktau na Naka Prishtam Nacha Parameshtyam na Sarva Bhaumam na Rasadipatiam na Yoga Siddhir Apunar Bhavam Ba Samangyasatva Virahaya Kanse. En el 6º canto del Srimad Bhagavatam, Sri Vritrasura se dirige al señor Sankarsan de la siguiente manera. Oh Señor, tú eres el lugar de reposo de toda bendición. No deseo disfrutar de Dhruvaloka. Entonces, ¿qué es Dhruvaloka? Dhruvaloka es un planeta que el Señor Supremo le entregó a Dhruva Maharaj. Se conoce en este mundo como la estrella polar del norte. Y es muy especial porque en el momento del pralaya, de la devastación, Dhruvaloka, la mitad del planeta está en el mundo espiritual y la otra mitad está en el mundo material y es el único planeta que no se destruye en el momento del pralaya. Y además, allí la deidad regente es el mismo Señor Vishnu. Entonces, él dice, no deseo disfrutar de Dhruvaloka, de ese planeta tan especial, ni de los planetas celestiales, Swarga, ni siquiera de Brahma Loka, el planeta en donde reside el señor Brahma. No deseo ser el gobernante de todos los planetas
terrenales. Tampoco deseo ser el gobernante de los sistemas planetarios inferiores. Entonces, por debajo están los patalas, pero también hay planetas inferiores como Nagaloka, donde viven los reptilianos, donde viven las serpientes, y en ese planeta hay mucho disfrute, mucha opulencia, mucha majestuosidad. Entonces, no deseo ser el regente de ninguno de esos planetas. No deseo ser el amo de todos los poderes del yoga místico, alcanzar todas las perfecciones, los Ashta Siddhi y las 8 perfecciones místicas del yoga, no deseo. Tampoco deseo la liberación. No deseo nada de ello si esto me obliga a abandonar el servicio a tus pies de loto. Entonces ahora uno dice, wow, ¿qué es esto? Un demonio orando de esta manera a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso hay que ver más allá de las formas. Porque incluso en los sastras se describe que en Kali Yuga demonios aparecerían en las familias de los brahmanas y se harán pasar por brahmanas, pero realmente solo son Dvija Bandhus, amigos ineptos de los nacidos por segunda vez. Y también se describe que va a venir un avatar oculto, como estudiamos ahora antes del programa con Gauranganista, Chana Avatar, el avatar oculto. Ahí le mostré el más de 15 pramans, evidencias de todos los astras donde se describe el descenso divino de Sri Chaitanya Mahaprabhu como Chanya Avatar, el avatar oculto. Y se dice que él viene a dar misericordia a las personas más pecaminosas de la era de Kali. Por lo tanto, tienes que tener cuidado porque todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y no puedes juzgar solamente por la apariencia externa. Entonces, mira, un demonio cómo está orando a la Suprema Personalidad de Dios. No deseo Dhruvalok, no deseo Swarga, no deseo los planetas infernales, no deseo ser el reino de todo, el gobernante de todo este mundo, no deseo perfecciones místicas, tampoco deseo moksha, nada de eso. No deseo nada de ello si esto me obliga a abandonar el servicio de tus pies de loto. Entonces, recordemos lo que significa verdadera renuncia o la renuncia dentro de nuestra escuela, porque nosotros no seguimos la renuncia que siguen los Sankaritas, los seguidores de Sankaracharya. Entonces no podemos comparar, no seguimos los procesos que hacen los yogis místicos, no seguimos los procesos que hacen los tyagis. Ellos sí hacen unas renuncias, o sea, muy complejas de realizar, más en esta era, más en nuestra condición de occidentales, con este cuerpito de occidentales. No están para hacer mucha austeridad este cuerpo de occidentales, ¿no? De ese tipo, ¿no? De ese tipo de austeridades. Yogis se colocan bajo el verano intenso, 50 grados bajo sombra, 80% de humedad. Así es en India, en algunos lugares. 50 grados bajo sombra, 80% de humedad. Y se colocan en un brat, en un círculo, encienden fuego y se sientan dentro del fuego a meditar. Sin moverse. Asana, ¿no? Acá los yogis somos un chiste. Nos sentamos, a los 5 minutos se le durmió la pierna, le duele la asiática, tienen que llevar la ambulancia para levantarlo y llevarlo hasta la casa otra vez. Allá hay un yogi, se sienta 15 horas sentado, siddhasana, meditando. Pero esos tipos de austeridades no son lo recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. No son lo recomendado por los Goswamis para esta era. ¿Qué tenemos que aceptar? ¿Qué tenemos que rechazar? ¿Bajo qué criterio? Entonces, para eso estamos estudiando a Rupa Goswami. Porque nos hacemos llamar Rupanugas y no hemos estudiado los libros de Rupa Goswami. ¿Sí? Entonces, para realmente tener el título de Rupanuga, tienes que estudiar a profundidad los libros de Rupa Goswami. Y allí él explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en este mismo capítulo, pero mucho más adelante, imagínense, estamos en el texto 32 y este es el texto 255. Por ahí en unos 5 o 6 años llegaremos al 255. Se dice que el vairagya o la renunciación de una persona en la cual él emplea todo en el servicio a Krishna, pero no está pegado a esos objetos que utiliza para el servicio a Krishna, es la renuncia adecuada para la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, ejemplo,
yo utilizo esta casa que me ha regalado Krishna para servir, para hacer un programa devocional, para atender a Thakur y la idea, pero yo no estoy apegado a la casa, porque a pesar de que en el papel dice que yo soy el dueño de la casa en la escritura, en 50 años yo no voy a ser el dueño de la casa. Entonces, ¿yo realmente soy el dueño? ¿Yo realmente soy el controlador? ¿Yo realmente soy el disfrutador? ¿Yo realmente soy el propietario? No, simplemente yo soy el guardián. Y la propiedad de Krishna yo la utilizo para el servicio a Krishna y el servicio a los Vaishnavas, pero no tengo que estar apegado. ¿Por qué? Porque si no, no es verdadera renunciación. Entonces no es rechazar de cualquier manera, pero tampoco es decir, esto es para Krishna, pero estoy apegado, ¿no? Sí, sí, conocimos una historia que alguien decía esto es para Prabhupada, pero realmente era para su ego, para su prestigio, para su fama, no era para ningún Prabhupada. Y cuando vinieron pruebas, entonces mostró su grado de apego mundano a todas sus propiedades, a todo su dinero, a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, y en el fondo había un gran pratista, un gran deseo de tener pratista. Entonces, por eso tienen que venir las pruebas, tienen que venir las examinaciones, porque mientras que no viene la prueba, todos podemos aparentar ser sadhus, vaishnavis, devotos puros, Jai Hare Krishna, Prabhu, Bandavas a sus pies de loto. Pero cuando vienen las pruebas, allí vamos a ver quién es quién y en dónde está ubicado cada uno, y de acuerdo a la ubicación de cada uno, cómo me relaciono y qué es buena asociación y qué es asatsanga, asociación incorrecta. Por otra parte, el siguiente verso del Bhakti Rasamrita Sindhu explica que el rechazo de los objetos relacionados con el servicio al Señor, debido a no entender el sambandha o la relación de estos objetos con el Señor, es considerado una renuncia inútil. Entonces yo de repente digo, esta guitarra, no, esto es un instrumento de los occidentales, especulado, esto no es védico, botémosla y echémosla al fuego. No, pues eso sería una locura. ¿Sí? Más bien yo digo, con esta guitarra que en algún momento pues lo utilicé para gratificar mis sentidos, tocando rock, jazz, blues, funk, ahora puedo utilizarla para hacer un bhajan, para hacer una meditación, para cantar un mantra. Y puedo conectar ese mismo instrumento con el servicio al Señor Cristo. Esa es la renuncia que nos plantea Sri Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Nirbanda, Krishna Sambandha, Yukta Vairagya, Ukshate. La verdadera renuncia es entender que todo está relacionado con Cristo. Entonces miren, Jiva Goswami, gran pandita en sánscrito, escolástico hasta donde no más. Después de Srila Vyasadeva, ¿quién sigue? Jiva Goswami. Y después todos los demás, lejos de poder escribir lo que escribió Jiva Goswami. Muy lejos. Todos los grandes pandit, eruditos, escritores, muy lejos. O sea, el único que se acerca a Vyasadeva, que es Dios mismo, es Jiva Goswami. Y el que hizo todo ese conocimiento de sánscrito, él diseñó una gramática, ¿sí? Harinam Vyakaram. Y en esa gramática, él, a través de todos los datos y las raíces gramaticales, demuestra que todas las palabras vienen de nombres de Cristo. Se refieren a nombres de Dios. Ese es el nivel de inteligencia de un devoto puro. Él puede ver todo en relación con Krishna. Y en la inteligencia de un devoto rascal, de un caído, es que no ve a Krishna, sino solamente en su guru y en su templo y en sus tres devotos que tiene apego por ellos. De resto, él no puede ver el guru en otros maestros, no puede ver a Krishna en otras deidades, no puede ver a Krishna fuera del templo, no puede apreciar a los Vaishnavas. Entonces, por eso, pues él, ¿qué pasa? Él no hace avance en su práctica espiritual, o su avance es muy lento, o lamentablemente está cometiendo ofensas. Y para protegernos de esas ofensas, entonces Sri Rupa Goswami, en el 5º verso de Lupa de Sambrita, él ha explicado: Krishneti Yasya Giritam Manasadriyeta. Debemos respetar a todos los Vaishnavas. Cualquier persona que canta el santo nombre debemos respetar. No está diciendo rendirnos a sus pies, asociarnos íntimamente, no. Pero sí
cualquier persona que canta el santo nombre debemos respetar. Es la instrucción de Rupa Goswami. Pero si yo digo, este es de mi misión, ese no es de otra misión, este me gusta como se usa la tila, que se pone el dhoti y el chadar, este no se ve como sucio, se ve como mal, esta calidad de prasana es buena, esta calidad es inferior, este canta lindo, canta hermosos vayans, tan bonito, este canta desafinado y tiene los dientes rotos y medio sabe tocar los cartas. Si yo hago eso, ahí estoy cometiendo ofensas. Estoy cometiendo aparato. Entonces acá Rupa Goswami dice, respete a todos, pero desarrolle criterio para entender quién es un canista, quién es un madhyam y quién es un uttam. Y de acuerdo a eso, entonces al canista bhakta, pranam, cantas el santo nombre, eres un alma espectacular. Al madhyam, entonces a ella colocas la cabeza en el piso, ¿sí? Y lo reverencias al que ha pasado por el proceso reformatorio del Diksha, ha recibido Diksha mantras de su guru y está practicando. Porque alguien te recibe Diksha mantras, ¿hace cuánto cantas el Gayatri? No, llevo 3 años sin cantarlo. Ya se me olvidó cómo era. Entonces, bueno, sí, hasta ahí. Y el Uttama Adhikari, que está diciendo acá Rupa Goswami, surrender. Ve, toca sus pies y ríndete a ellos. Anugatia, rendición hacia Vaishnava, que está en la etapa superlativa. Cuando una persona se entrega por completo a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios y piensa constantemente en sus pies de loto, el Señor la acepta y la reconoce entre sus sirvientes personales. Entonces, el Señor reciproca, de acuerdo a el bhav, el sentimiento del devoto. El Señor nunca concede a estos sirvientes las deslumbrantes opulencias de los sistemas planetarios superiores, inferiores y medios en este mundo material. El resultado de gozar de opulencia material de cualquiera de estas 3 divisiones de este universo es que, de modo natural, aumenta la enemistad, la ansiedad, la agitación mental, el orgullo y la agresividad. ¿Es verdad o no es verdad? Miren, por ejemplo, por citar a alguien, por citar un caso de la vida real, el presidente Petro. ¿Cuánto esfuerzo no hizo para llegar a ser presidente? Y ahora uno, cuando va a hablar algo, ya está lleno de temor, ya no sabe qué hablar, qué no decir, tiene miedo, me van a derrocar, la oposición. No está disfrutando su labor de ser presidente y de gobernar. Todo el tiempo están haciendo intrigas políticas. Y eso mismo también lo podemos estudiar en los Vedas. Hay un librito muy famoso, Gobra lo conoce, que se llama La intriga en el palacio. En ese librito ahí uno se da cuenta que todos esos reyes supuestamente tienen belleza, opulencia, ejércitos, un gran palacio, muchas doncellas, esposas, hijos, pero todo el tiempo hay intrigas dentro del palacio. No pueden estar felices. Así, quien goza de estas opulencias tiene que realizar grandes esfuerzos para aumentar y mantener sus posesiones. Y sufre y se siente muy desdichado cuando las pierde. Y cuando el reloj va marcando y se acerca el momento de la muerte, sufre más la persona. Entonces, ¿para qué quieres tener 10 relojes? ¿Tienes 10 brazos para ponerte un reloj en cada brazo? ¿Para qué quieres tener 50 pares de tenis? ¿Tienes 100 pies para ponerte 50 pares de tenis? ¿Para qué quieres tener 3 refrigeradores llenos de comida? ¿Tienes 40 bocas o 20 estómagos o 4 estómagos como una vaca por lo menos para comer todo eso? Por eso, Bhaktivinoda Thakur dice, a pesar de que una persona tenga un devoto, tenga comodidades materiales, él debe vivir una vida frugal y no envolverse en vicios. Nuestro Señor, la Suprema Personalidad de Dios, prohíbe a sus devotos los inútiles esfuerzos en la vida de Dharma, Artha, Kama y Moksha. Religión materialista, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación impersonal. O Indra. De ello podemos deducir lo bondadoso que es el Señor. Entonces está un demonio, entre comillas, predicándole a Indra. Esta misericordia solo pueden obtenerla los devotos puros y no las personas que aspiran a ganancias materiales. Oh mi Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, ¿podré ser de nuevo el sirviente de tus sirvientes eternos? Cuyo único refugio son tus pies de loto,
Oh Señor de mi vida, Prananath, el Señor de mi vida, ¿podré ser de nuevo contado entre tu grupo de sirvientes? De forma en que mi mente piense siempre en tus atributos trascendentales, mis palabras siempre glorifiquen esos atributos y mi cuerpo se ocupe siempre en el servicio amoroso de tu señoría. Oh mi Señor, fuente de toda oportunidad, no deseo disfrutar en Dhruva Loka, ni en los planetas celestiales, ni en el planeta que reside el Señor Brahma, Brahma Loka, ni deseo ser el gobernante del mundo, ni deseo gobernar en un planeta inferior. No deseo ser el amo de los poderes del yoga místico, tampoco deseo la liberación. Si por ello tengo que abandonar tus pies de loto. Pero sí tener fuerza, fama, opulencia, riqueza, belleza y renunciación, lo puedo utilizar en el servicio y es requerido por ti, lo voy a hacer. Oh Señor de los ojos de loto, como los pajarillos todavía sin alas, que siempre esperan que su madre regrese a alimentarles, ellos no pueden salir del nido, no pueden hacer nada, entonces tienen que esperar que llegue la mamá y les regurgite y les dé la comida en la boca. O como los terneros que atados con cuerdas esperan ansiosamente el momento del ordeño en el que se les deja beber la leche de sus madres. O como la esposa triste por la ausencia del esposo que siempre anhela que regrese y la satisfaga por entero. Así suspiro yo siempre por la oportunidad de ofrecerte servicio devocional directamente. Entonces, hay dos Chaturloki. Los Chaturloki son 4 versos principales del Srimad Bhagavatam. ¿Ok? El primer Chaturloki, que es más en relación al Tattva, está descrito en el segundo canto del Srimad Bhagavatam. El señor Brahma lo está cantando. Brahma Uvacha. Y este, que está en el sexto canto del Srimad Bhagavatam, entonces es las oraciones de Vritrasura a Indra, y este es el segundo Chaturloki del Bhagavatam, pero acá este Chaturloki es en relación al Bhav, al sentimiento que debe desarrollar un devoto por Cristo. Y acá específicamente se está hablando de Sringaras, de la relación de amante del Señor Supremo. Así como la esposa está triste por la ausencia de su esposo y siempre anhela que regrese y la satisfaga por entero, así suspiro yo siempre por la oportunidad de ofrecerte servicio directo. Alicia va Padaratam Pinastumana Samamar Mahatan Karotuba. Oh, mi querido Señor Krishna, tú puedes abrazarme, o como eres un lámpato, un libertino, puedes irte al Kunya de Chandravali. Sin embargo, estaré aquí esperando por ti sin pedir nada a cambio por toda la eternidad. El señor Krishna salió de Vrindavan y estuvo más o menos 15 años en Mathura y estuvo 100 años más en Dwarka. Y todo ese tiempo, Radharani, todos los días de su vida, se levantó, recogió las mejores flores del jardín de Vrindavan Dan, hizo una hermosa guirnalda y esperó a Krishna para colocar esa guirnalda. Y al siguiente día Krishna no llegó, porque Krishna les dijo cuando se fue en la carroza de Akrura, pasado mañana volveré. Y pasaron 115 años. Y ellas todos los días se levantaban y hacían una guirnalda. Y hacían mantequilla fresca, porque decían lo que más le gusta a Krishna es macan, la mantequilla. Y qué tal que él venga, no le vamos a dar una mantequilla vieja, rancia, que esté dura, le vamos a dar una mantequilla fresca porque eso es lo que a él más le gusta. Y todos los días hacían la mantequilla. Y todos los días esperaban por el mismo camino que se lo llevó a Krura a ver cuándo volvía el Señor Cristo. Por eso en los templos tradicionales de Vrindavan no se usa la caracola. Eso fue algo establecido por Srila Bhaktisiddhanta. Tiene obviamente un propósito. ¿Por qué? Para los Brajavasis el sonido de la caracola les genera mucho dolor en el corazón porque las caracolas sonaron cuando Akrura llegó y se llevó a Krishna. Oh mi amo, mi señor, como resultado de mis actividades fruitivas me encuentro vagando por el mundo material. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo?
Por esto solo busco la amistad y la compañía de tus piadosos e iluminados devotos. Debido al hechizo de tu energía externa, mis apegos por el cuerpo, la esposa, los hijos y el hogar aún persisten, pero no deseo continuar con estos apegos. Haz que mi mente y mi conciencia y todo lo que tengo se apeguen solamente a ti. Entonces ahora uno puede preguntar, pero ¿cómo un demonio está orando hacia la suprema personalidad de Dios? Si yo soy un devoto, una devotica, una Vaisnavi potencia, y no puedo orar de esa manera a Krishna. Entonces allí, como nos explicó Srila Bhaktivinoda Vino Goswami Maharaj, para hablar raza hay que primero hablar los personajes. Segundo, las características de ellos. Tercero, entender quiénes eran en la vida previa, qué pasó con ellos antes del raza, qué pasó durante y qué pasó después. Cuarto, mostrar todo el telón de fondo. Quinto, mostrar los sudípanas o los estímulos para que uno pueda entrar en raza. Y sexto, ahí ya puede empezar a hablar raza kata. Entonces no es que hablemos cualquier cosa, ¿no? ¿No? ¿Sí? Como Bhakti Tulananda Maharaj dice que a veces los devotos, ay, háblanos de Lila Kata, Lila Kata. Y él decía, sí, te quieres gratificar con los lilas de Krishna, ¿no? Entonces, ¿quieres servir los lilas de Krishna o quieres gratificarte escuchando los lilas de Krishna? Ese es el punto. Pero solamente Siddhanta Sin, Lila Kata, es seco. Entonces, lo que nos han recomendado, por ejemplo, he consultado a varios sadhus y ellos me han dicho hay que ir mezclando ambos, Siddhanta y también algo de Lila Kata, algo de Rasa Kata, porque eso endulza el corazón del Vaishnava. Y así gradualmente vamos comprendiendo el Siddhanta y también nos vamos enamorando de los dulces pasatiempos de Radha Madhava en Sri Vrindavan Dham. Entonces, vamos a terminar intentando entender un poco el contexto de cómo un demonio ora de esa manera al Señor Krishna. En el sexto canto, Sri Rudra, dirigiéndose a Parvati, dijo: Oh Devi, aquellos que están absolutamente apegados al servicio del Señor Narayan no abrigan ningún tipo de temor. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de ellos es el servicio del Señor. Es decir, para que alguien que está establecido en Vayan, estar en el cielo, en la tierra o en el infierno es lo mismo. Porque él internamente está vivenciando el Paravyam, la morada trascendental de Sri Vrindavan Dham en su corazón. Manamor Vrindavan. Señor Chaitanya Mahaprabhu quería correr a Vrindavan y lo engañaban y lo mandaban para acá y lo mandaban para allí, hasta que él se dio cuenta y dijo: ya ustedes me están desengañando, no me quieren dejar ir a Vrindavan. Y él, le dijeron: Sri Chaitanya Mahaprabhu, Manamor Vrindavan, tu mente siempre está en Vrindavan. Tú eres Vrindavan andando. Tú estás trayendo Vrindavan al mundo entero. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Sí? Personas que no entendieron el corazón de Prabhupada. ¿Por qué Prabhupada, siendo un sadhu en la edad adulta, se fue de Radhamodar en Brindavan y se vino a un país lleno de melechas, comedores de carne de vaca, sin cultura, sin educación? Entonces le decían: pero ¿tú por qué saliste de Brindavan? Pero realmente no, realmente hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada vino a traernos Brindavan a todos nosotros. Y por eso podemos celebrar Sri Krishna Janmastami. Y por eso podemos comer un plato de prasad. Y por eso podemos adorar a Krishna Balaram. Y hay personas que critican a Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, ese es el pecado cuando uno es ignorante, cuando uno conoce el corazón de un Vaishnava, uno empieza a hablar cualquier cosa sin mayor criterio. Pero el que conoce el corazón de el Vaishnava, conoce el corazón de Krishna. Eso es un rajasya, eso es un secreto del Vaya.
Yo estoy en el corazón de mis devotos y mis devotos están dentro de mi corazón. Solamente adorando a mis queridos devotos puedes entender qué hay en mi corazón. Ese es el acceso para entrar al corazón de Cristo. Robarle el corazón a un devoto. Parvati naturalmente podría haber preguntado qué es lo que hace tan excelso a los devotos. Por consiguiente, este verso explica que los devotos son Narayana para, es decir, que simplemente dependen de Narayan. Los reveses de la vida no les preocupan, pues en el servicio de Narayan han aprendido a tolerar cualquier adversidad que se les presente. Entonces un devoto tiene que aprender a ser tolerante. Matras parsas tu kanteyasitos nashukada tukada agama payityanityastanti tikshas barata. La aparición de la felicidad y la aflicción van a venir, así no las compres. Son producto de tu prarabdha karma. Y tienes que aprender a tolerarlas sin perturbarte. Así como hace un día soleado, y entonces no tienes que estar lamentándote porque te vas a quemar. Y hay un día con lluvia y no vas a decir, ay, qué día tan picho, se dañó mi vida, se dañó el día, me estoy deprimido, no voy a salir, no me voy a levantar, no. No es el sentimiento de un Vaishnava, no es el corazón de un Vaishnava. Él ve a Krishna detrás de todas las circunstancias. Y él aprende a tolerar. Como los devotos son Narayan para, dependen de Narayan, los reveses de la vida no les preocupan. Pues en el servicio Narayan han aprendido a tolerar cualquier adversidad que se presente. Y ustedes, sinceramente, están viviendo algo en el cual no están tolerando muchas cosas. Pero, por ejemplo, Gorgadar, mi persona que vivimos en templos, en un templo uno tiene que tolerar muchas cosas, los demás tuvieron que tolerar, nosotros tuvimos que tolerar muchas cosas. ¿Mm? Pero debido a que hicimos ese ejercicio de tolerar, seguimos todavía siendo devotos. Pero todos los que no toleraron se alejaron de la conciencia de Cristo. No les preocupa si están en el cielo o en el infierno, simplemente se ocupan en el servicio del Señor. Esta es su perfección mística. Anukuliena Krishnanusilanam es su generoso empeño en el servicio del Señor lo que les hace excelsos. Con la palabra Britya, Brityanam, el Señor Shiva señaló que a pesar de que Chitraketu era un ejemplo de una persona tolerante y excelsa, en realidad todos los devotos que se han refugiado en el Señor como sirvientes eternos son gloriosos. Ellos no ansían ser felices mediante la elevación a los planetas celestiales, la liberación o la unidad con Brahman. Sus mentes no se sienten atraídas por estos beneficios. Lo único que les interesa es ofrecer servicio directo a la suprema personalidad de Dios. Entonces, en cierta ocasión, mientras recorría el espacio exterior, en un resplandeciente avión que el señor Vishnu en persona le había dado, el rey Chitraketu vio al señor Shiva rodeado de siddhas y charanas en una asamblea de grandes personas santas, de rishis. Shiva abrazaba a Parvati, quien estaba sentada en su regazo. Chitraketu, riendo a carcajadas, habló de forma que Parvati pudiera oírle, habló en voz alta. Chitraketu Maharaj dijo, Señor Shiva, el maestro espiritual de la gente en general, el mejor de todas las entidades vivientes, él enuncia el sistema de la religión. El señor Shiva es uno de los 12 Mahayanas. Sin embargo, no es sorprendente que esté abrazando a su esposa y que ella esté sentada en su regazo ante la asamblea de las personas santas. Es indudablemente que el señor Shiva, el del cabello enmarañado, se ha sometido a grandes austeridades y penitencias. En verdad, él preside la asamblea de los estrictos seguidores de los principios védicos. Y sin embargo, se sienta ante las personas santas con su esposa en el regazo y no se avergüenza de abrazarla como un ser humano ordinario. Es normal que una persona corriente y un ser condicionado abrace a su esposa y disfrute de su compañía en lugares apartados.
Lo sorprendente es que el señor Mahadev, más grande entre todos los devas, quien domina a perfección la austeridad, la abrace públicamente y además delante de la asamblea de los sadhus. Sí, Sukadeva Goswami continuó. Mi querido rey, tras escuchar las palabras de Chitraketu Maharaj, el señor Shiva, la personalidad más poderosa, cuyo conocimiento es insondable, se limitó a sonreír. Qué chistecito, ¿no? Y no dijo nada. Todos los miembros de la asamblea siguieron su ejemplo por educación y tampoco dijeron nada, pero sin conocer el poder del señor Shiva y de Parvati, Chitraketu les criticó con energía. Sus afirmaciones no fueron nada agradables y como consecuencia, la diosa Parvati, muy irritada, se dirigió a él con las siguientes palabras. Vaya, ¿quién es este advenedizo? Le han encomendado la tarea de castigar a las personas desvergonzadas como nosotros. ¿Ha sido nombrado el legislador del universo por llama? ¿Lleva la vara del castigo? ¿Es el ahora único amo y señor de todo? ¡Ay! El señor Brahma, que ha nacido de la flor de loto, no conoce los principios de la religión. Y lo mismo le sucede a los grandes santos como Brigu y Narada, y a los 4 Kumaras encabezados por Sanat Kumara. También Manu y Kapila han olvidado los principios religiosos. Supongo que esta es la razón que no te hayan tratado de impedir, que ellos no han tratado de impedir la inadecuada conducta de mi esposo, el señor Shiva. Este Chitraketu es el más bajo de todos los kshatriyas, pues sin ningún pudor ha pasado por encima de Brahma y de los demás semidioses, insultando al señor Shiva, en cuyos pies de loto meditan los sabios eternamente. El señor Shiva es la personificación de los principios religiosos, el maestro espiritual del mundo entero. Por lo tanto, Chitraketu merece ser castigado. Esta persona se ha envanecido de sus logros y piensa que es el mejor. No merece el refugio de los pies del loto del señor Vishnu, que son adorados por todas las personas santas, pues tiene tan poco pudor que se considera muy importante. Querido hijo mío, eres un insolente, pues porque Parvati es la madre de todos los seres en esta existencia. Así que ahora nacerás en una familia de demonios, baja y pecaminosa, de forma que no vuelvas a cometer tan ofensa contra una persona santa y excelsa. Sri Sukadeva Goswami continuó, mi querido rey Pariksit, al recibir la maldición, Chitraketu descendió de su avión, se inclinó ante Parvati con gran humildad y la satisfizo por entero. Chitraketu dijo, mi querida madre, uno mis manos para aceptar tu maldición. En realidad esta maldición no me preocupa, pues la felicidad y la aflicción son resultados que los semidioses nos otorgan de acuerdo a nuestro karma previo. Entonces, ustedes van a ver que en todos los Vedas hay maldiciones, bendiciones, y generalmente cuando a alguien le echan una maldición, va y corre y dice, no, por favor, quíteme la maldición. Y entonces el rishi, el sabio, el que dio la maldición, dice, ya lo que sale de la boca es como una flecha que cuando sale del arco no puede volver a entrar. Entonces, está la maldición, pero te voy a dar una bendición para que no sea tan difícil de llevar esta maldición. Y ahí, ok. Pero Chitraketu no dijo, no, 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 madre Parvati, quítame la maldición. No. Pues miren el nivel de conciencia de Chitraketu Maharaj. Mi querida madre, uno mis manos para aceptar tu maldición. En realidad esta maldición no me preocupa, pues la felicidad y la aflicción son los resultados que los semidioses nos otorgan por nuestros actos pasados. Confundida por la ignorancia, la entidad viviente vaga por el bosque del mundo material, experimentando en todo tiempo y lugar la felicidad y la aflicción que se derivan de sus actos pasados. Por lo tanto, mi querida madre, ni a ti ni a mí se nos puede acusar por lo que ha ocurrido. En el mundo material, la causa de la felicidad y el sufrimiento materiales no son ni la misma entidad viviente, ni los demás amigos enemigos. Sin embargo, debido a la densa ignorancia, la entidad viviente piensa que ella y los demás son la causa del sufrimiento.
No busques culpables, dice Bhakti-Rasak de Goswami Maharaj. El medio ambiente que te ha tocado es perfecto. El mundo material es como las olas de un río que fluye sin cesar. Así pues, ¿qué es una maldición y una bendición? ¿Qué son los planetas celestiales y qué son los infernales? ¿Qué es en realidad la felicidad? ¿Y qué es la aflicción? ¿Cómo las olas fluyen sin cesar? Ninguna de ellas tiene un efecto eterno. La suprema personalidad de Dios es uno, Ekala. Sin verse afectado por las condiciones materiales, Él crea a todas las almas condicionadas con su propia potencia personal. La entidad viviente, debido a la contaminación de la energía material, cae bajo la influencia de la ignorancia y tiene que pasar por distintas condiciones de cautiverio. A veces, gracias al conocimiento, la entidad viviente recibe la liberación. Bajo la influencia de Sattva Guna y Raya Guna, está sometida a la felicidad y al sufrimiento. La suprema personalidad de Dios tiene la misma actitud hacia todas las entidades vivientes. Sama Sarveshu Bhutesu. A todos los ve por igual. Por lo tanto, para él nadie es muy querido y nadie es un gran enemigo. No tiene amigos ni parientes. Como está desapegado al mundo material ni está apegado a lo que los demás llaman felicidad, tampoco detesta los supuestos sufrimientos. Estas dos palabras, felicidad y sufrimiento, son relativas. El Señor siempre es feliz y por lo tanto, para Él el sufrimiento no existe. Aunque está desapegado de nuestra felicidad y sufrimiento, que son resultados del karma, y aunque nadie es su amigo ni es su favorito, el Señor Supremo crea actividades piadosas e impías por medio de su potencia material. Así, para perpetuar el modo de vida materialista, Él crea felicidad y aflicción, buena y mala fortuna, cautiverio y liberación, nacimiento y muerte. Oh Madre Parvati, ahora te has irritado innecesariamente. Sin embargo, como la felicidad y el sufrimiento me vienen ya destinados por mi karma previo, no te suplicaré que me perdones o me liberes de mi maldición. Aunque lo que has dicho era correcto, perdona por favor cualquier cosa que hayas considerado incorrecta de mi parte. Sri Sukadeva Goswami continuó: Oh Parikshit Maharaj, tras satisfacer al señor Shiva de su esposa Parvati, Chitraketu subió a su avión y partió, mientras ellos le seguían con su mirada. Al ver que Chitraketu no tenía miedo, a pesar de haber recibido esta maldición, el señor Shiva y Parvati sonrieron, completamente asombrados de su conducta. Entonces, ante eso, el señor Shiva, después de ver que Chitraketu Maharaj partió y se preparó para su siguiente nacimiento como Vritrasura, dijo: mi querida y hermosa Parvati, ¿has visto la grandeza de un Vaishnava? Estas son grandes almas, porque son sirvientes de Srihari. No tienen ningún interés en felicidad material. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional a la personalidad de Dios, Narayana Para, no sienten temor de ninguna circunstancia en la vida. Para ellos, los planetas celestiales, los planetas intermedios, los planetas infernales, la liberación son lo mismo, porque el único interés real de esos devotos es el servicio a los pies del loto del Señor. Om Agyanati Mirandasya Gyana Gyana Salakaya Chatsuru Militan Yanatasmai Sri Gurave Namaha.